Hola, soy la profesora Díaz y hoy exploraremos cómo los genes varían dentro de las poblaciones y su impacto en la evolución. Comprender este tema es esencial para explicar por qué los organismos de una misma especie pueden presentar diferencias heredables, y cómo estas diferencias pueden influir en su supervivencia y reproducción. Exploraremos los mecanismos que generan y mantienen la variabilidad genética, como la mutación, la recombinación y la deriva genética, así como los factores que modifican la frecuencia de los alelos en las poblaciones, como la selección natural. Este conocimiento es clave para entender fenómenos evolutivos tan diversos como la aparición de nuevas especies, la resistencia a antibióticos o pesticidas, y la adaptación de las poblaciones al cambio climático. En resumen, este conocimiento nos ofrece una ventana al corazón mismo del proceso evolutivo, la evolución como cambio en la frecuencia genética a lo largo del tiempo. La variación genética se refiere a las diferencias en los alelos de los genes dentro de una población. Las poblaciones naturales contienen mucha variación. La evolución describe cómo una entidad cambia a lo largo del tiempo, un concepto moderno desarrollado a partir de las ideas de Darwin sobre la descendencia con modificación. La genética de poblaciones estudia cómo la selección natural puede cambiar las frecuencias alélicas de generación en generación. La evolución resulta en cambios en la composición genética de una población. La variación genética es esencial para que ocurra la evolución, y las poblaciones naturales contienen una variación genética sustancial. La variación genética en las poblaciones se mide ahora con herramientas sofisticadas. Ejemplos de variación incluyen los grupos sanguíneos humanos y los polimorfismos de nucleótido único, SNPS. Se han secuenciado millones de genomas humanos, documentando una variación genética extensa, siendo los genomas africanos los más variados. La variación genética fue un enigma para Darwin y sus contemporáneos. El trabajo de Mendel era en gran parte desconocido. Se pensaba que la selección debía favorecer una forma óptima, eliminando la variación. La herencia por mezcla era ampliamente aceptada, esperando que la descendencia fuera fenotípicamente intermedia respecto a los padres. El principio de Hardy-Weinberg predice las frecuencias genotípicas dentro de una población bajo condiciones específicas. Este principio establece que, si no actúan fuerzas evolutivas, las frecuencias de los alelos y de los genotipos se mantendrán constantes de generación en generación. Es decir, la población se encuentra en equilibrio genético. Para que se mantenga este equilibrio de Hardy-Weinberg, deben cumplirse 5 condiciones fundamentales. Ausencia de mutaciones, ya que las mutaciones introducen nuevos alelos al acervo génico, alterando las frecuencias genéticas. No debe haber flujo génico, es decir, no debe ocurrir transferencia de genes entre poblaciones, inmigración o emigración, porque esto también modifica la composición genética. Apareamiento completamente aleatorio, lo cual implica que todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse entre sí, sin selección de pareja por características genéticas o fenotípicas. Tamaño poblacional extremadamente grande, para minimizar el impacto de la deriva genética, que puede causar cambios aleatorios en las frecuencias génicas, especialmente en poblaciones pequeñas. Ausencia de selección natural, ya que si ciertos genotipos tienen ventajas en supervivencia o reproducción, sus frecuencias aumentarán con el tiempo, rompiendo el equilibrio. Estas condiciones son idealizadas y raramente se cumplen por completo en la naturaleza, pero el principio de Hardy-Weinberg sigue siendo una herramienta fundamental en genética de poblaciones. Sirve como una línea base teórica para detectar si una población está evolucionando, ya que cualquier desviación de este equilibrio indica que alguna fuerza evolutiva está actuando. Además, permite estimar las frecuencias genotípicas esperadas a partir de las frecuencias alélicas, lo cual tiene aplicaciones prácticas en campos como la medicina genética, la biología de la conservación y la evolución humana. El principio de Hardy-Weinberg puede expresarse como una ecuación para calcular frecuencias alélicas. En una población, P más Q igual a 1, donde P es la frecuencia del alelo dominante y Q del recesivo. Esta ecuación ayuda a entender cómo se distribuyen los genotipos en una población bajo condiciones ideales. Existen 5 agentes de cambio evolutivo: mutación, flujo génico, apareamiento no aleatorio, deriva genética y selección. Cada uno de estos agentes puede alterar las frecuencias alélicas en una población, contribuyendo a la diversidad genética y a la evolución adaptativa. La selección favorece algunos genotipos sobre otros, ya que no todos los individuos tienen la misma probabilidad de sobrevivir y reproducirse. En una población, ciertos fenotipos, la expresión observable de los genes,
confieren ventajas que permiten a algunos organismos dejar más descendencia que otros. Este proceso, que puede parecer sutil a corto plazo, es fundamental en la transformación genética de las poblaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en un ambiente donde abundan los depredadores visuales, un ratón con pelaje marrón puede estar mejor camuflado en el suelo del bosque que uno con pelaje blanco, aumentando así sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Este rasgo ventajoso, ligado a su genotipo, se vuelve más común con el tiempo. Existen dos tipos principales de selección que ilustran cómo actúan diferentes fuerzas sobre los organismos. Selección natural es el proceso mediante el cual los individuos con características que los hacen más aptos para su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, las jirafas con cuellos más largos pueden alcanzar mejor las hojas en los árboles altos durante épocas de escasez, lo que les da una ventaja reproductiva. Con el tiempo, esta característica se vuelve más prevalente en la población. Selección artificial ocurre cuando los humanos intervienen y escogen qué características desean preservar o reforzar en una especie. Un ejemplo claro es la domesticación de los perros. Los criadores han seleccionado por generaciones aquellos individuos con rasgos deseados como obediencia, tamaño o tipo de pelaje, lo cual ha dado lugar a la enorme variedad de razas caninas actuales. Otro caso es el del maíz, cuya forma silvestre original era muy distinta a la planta productiva que hoy consumimos, desarrollada mediante selección artificial. En resumen, mientras que la selección natural responde a presiones del ambiente y ocurre sin intervención humana, la selección artificial es dirigida con un propósito específico. Ambos procesos demuestran cómo la diferencial reproductiva, influenciada por el fenotipo y el comportamiento, guía la evolución de las poblaciones. Para que ocurra la evolución por selección natural, deben cumplirse ciertas condiciones, debe existir variación entre individuos, esta variación debe resultar en diferencias en el número de descendientes y debe tener una base genética. Estas condiciones permiten que la selección natural actúe sobre la población. La selección para evitar depredadores es un ejemplo de adaptación. Los ratones de bolsillo muestran variación en el color del pelaje, favoreciendo colores oscuros en rocas y claros en arena. Esta selección natural permite que los individuos se camuflen mejor en su entorno, aumentando sus posibilidades de supervivencia. La selección para adaptarse a condiciones climáticas se observa en las frecuencias alélicas de enzimas que varían con la latitud. Por ejemplo, la lactato deshidrogenasa en peces varía geográficamente, y las enzimas formadas por estos alelos funcionan de manera diferente a distintas temperaturas, mostrando adaptación al clima. La selección para resistencia a pesticidas y microbios es crucial en la evolución. Las células de insectos con alelos de resistencia muestran una menor captación de pesticidas. Este tipo de selección es un ejemplo de cómo las poblaciones pueden adaptarse rápidamente a presiones ambientales, como el uso de pesticidas. La aptitud se refiere a la capacidad de un fenotipo para dejar más descendencia que otros. Es un concepto relativo, el fenotipo más apto es el que produce, en promedio, el mayor número de descendientes. La aptitud tiene muchos componentes, como la supervivencia y la selección sexual, que pueden influir en la frecuencia de un fenotipo. Las estrategias reproductivas varían entre machos y hembras. Las hembras evalúan la calidad del macho antes de aparearse, prefiriendo características como más ocelos en las plumas de la cola de los pavos reales. Estas preferencias influyen en la selección sexual y en la evolución de las características sexuales secundarias. La inversión parental se refiere al tiempo y energía que cada sexo invierte en la producción y crianza de la descendencia. Las hembras suelen tener una inversión parental más alta, enfrentando presiones selectivas diferentes. Los machos maximizan su aptitud apareándose con tantas hembras como sea posible, mientras que las hembras son más selectivas. La selección sexual implica competencia por parejas. La selección intrasexual ocurre entre miembros del mismo sexo, mientras que la intersexual se basa en la elección de pareja. Las características sexuales secundarias, como el pelaje en leones, como cuernos en venados o plumaje brillante en aves, son ejemplos de cómo la selección sexual puede influir en la evolución de las especies. La selección dependiente de la frecuencia juega un papel en el mantenimiento de la variación. La selección negativa favorece fenotipos raros, mientras que la positiva favorece formas comunes. Estos mecanismos pueden influir en la diversidad genética de una población, permitiendo que ciertos fenotipos se mantengan o desaparezcan.
La ventaja del heterocigoto es un fenómeno donde los heterocigotos son favorecidos sobre los homocigotos. En la anemia falciforme, los heterocigotos tienen una ventaja en áreas con malaria, manteniendo ambos alelos en la población. Este equilibrio es un ejemplo de cómo la selección natural puede mantener la diversidad genética. La selección que actúa sobre rasgos influenciados por múltiples genes, como la estatura, el color del pelaje o la producción de leche, puede modificar significativamente la estructura genética de una población, dependiendo de qué genotipos sean favorecidos. A este tipo de rasgos se les conoce como caracteres cuantitativos y presentan una amplia gama de variación fenotípica. La forma en que la selección actúa sobre esta variación puede seguir diferentes patrones, conocidos como selección direccional, estabilizadora y disruptiva. Cada uno de estos patrones afecta la distribución de los rasgos de manera distinta y tiene implicaciones importantes para la evolución y la diversidad genética. Selección direccional. Este tipo de selección favorece un extremo de la distribución fenotípica, empujando a la población hacia un nuevo promedio. Ejemplo, durante una ola de frío prolongada, los ratones con cuerpos más grandes, que retienen mejor el calor, sobreviven más que los de cuerpos pequeños. Con el tiempo, la población tiende a presentar un mayor tamaño corporal promedio. Otro ejemplo clásico es el de las jirafas. Aquellas con cuellos más largos podían alcanzar alimento en árboles altos y tenían más probabilidades de sobrevivir durante sequías severas, favoreciendo ese fenotipo a lo largo de generaciones. Selección estabilizadora. Favorece los fenotipos intermedios, eliminando los extremos. Esto mantiene la media de la población constante y reduce la variabilidad genética. En los humanos, los bebés con peso muy bajo o muy alto al nacer tienen mayores tasas de complicaciones y mortalidad que los de peso intermedio. Por tanto, la selección natural tiende a favorecer los nacimientos de peso promedio. En la naturaleza, muchas especies muestran esta tendencia porque los extremos suelen estar asociados con mayores riesgos de supervivencia. Selección disruptiva. Favorece a ambos extremos del rasgo fenotípico, pero no al fenotipo intermedio. Esto puede aumentar la diversidad genética y, en algunos casos, conducir a la formación de nuevas especies. En un entorno donde hay rocas negras y blancas, pero pocos lugares grises, los conejos con pelaje muy oscuro o muy claro se camuflan mejor que los de pelaje gris. Estos últimos son más fácilmente detectables por los depredadores, por lo que su número disminuye. Con el tiempo, los dos extremos del rasgo son favorecidos, lo que puede llevar a una diversificación dentro de la población. Otro ejemplo se ha observado en aves como los pinzones africanos, donde individuos con picos muy grandes o muy pequeños tienen ventajas para romper diferentes tipos de semillas, pero los de pico intermedio no son eficientes para ninguno de los dos tipos de alimento. En resumen, estos tres tipos de selección natural, direccional, estabilizadora y disruptiva, moldean la variación genética en las poblaciones y permiten que los organismos se adapten de diversas formas a su entorno. Reconocer estos patrones es fundamental para entender cómo surgen nuevas adaptaciones, cómo se mantiene la estabilidad genética y cómo puede generarse eventualmente una especiación.